reciben las víctimas de la guardería ABC tienen que ser subrogados porque el IMSS no se los puede proveer con la infraestructura que tiene, ¿no? Ok, y bueno, te diste cuenta que pues no, ¿cuántas personas están siendo atendidas del tema de la tragedia de la guardería? Son más de 1,280 personas las que reciben atención en el centro, incluyendo a niños lesionados y a sus familias, ¿no? Así es. Y bueno, ¿y qué fue lo que ocurrió entre los montos, entre que hubo ahí varias situaciones con los familiares de las personas que administraban? ¿Qué fue todo lo que se encontró? Lo que se encontró en la investigación previa fue que estaban haciendo una red de corrupción para desviar recursos. Sí. Lo que hicieron fue vender a sobreprecio medicamento. Se registraron, eran familiares, como bien dices, de Marcela Fimbres Ibarra, eran los esposos de las hermanas, ¿no?, de Marcela Fimbres Ibarra. Y aparte también participaba la mamá de estos muchachos como proveedora de servicios del CAICE y como instructora para conferencias, pero a costos elevadísimos, ¿no? Por ejemplo, un coffee break con una conferencia tenía un costo como de 160,000 pesos, pues, ¿no? Híjole, y había sobreprecios en los jabones, por ejemplo. Un ejemplo era un jabón que te costaba 60 pesos, se los daban en 300 pesos al CAICE. Así fue como operaron, ¿no? Justo este proyecto del nuevo edificio surge cuando todavía estaba esta administración en el CAICE, ¿no? Antes de que saliera la administradora, se plantea este proyecto de realizar un nuevo edificio para el CAICE, ¿no? Entonces, pues eso ya levanta, desde ahí ya levanta sospechas. Dices, claro, a ver, ¿qué pues, pasó? Si no avisaste cómo esta obra empezó, esta obra, ¿no? Exacto. Y bueno, ¿qué más te arroja toda esta investigación? Que es, ¿dónde pueden las personas leer este trabajo para que se enteren de todo lo que publicas? ¿A dónde pueden accesar, Karen? Pueden accesar al portal de uniradionoticias.com, ahí van a encontrar la publicación completa, o también desde la página del Border Hub, que es bordercenter.com. Y hoy ya, este día inició la publicación, ¿tienes tiempo trabajando en esto? Porque veo que es un trabajo periodístico que supongo que recabaste muchos más datos, pero tuviste que ser selectiva en cuanto a entrevistas, fuentes y demás, ¿no? Sí, la capacitación para hacer este trabajo empezó en septiembre del año pasado. Empezamos con solicitudes de acceso a la información. Mucha de la información que van a encontrar en la investigación pues está sustentada a través de documentos que se obtuvieron por la Plataforma Nacional de Transparencia, y otras son entrevistas. Otro de los datos interesantes que arrojó la investigación es que pues resulta que ahora parece que este nuevo edificio consta de 2 plantas y parece que les va a quedar grande. En una reunión que tuvieron con Zoé, el director Zoé Robledo, el director del IMSS, los papás, les pidió autorización para que la segunda planta de este edificio fuera donada al Hospital de Ginecopediatría, para que ellos pudieran atender a niños con cáncer en esa segunda planta, porque les decía a los papás, las instalaciones del CAICE estamos completos con el primer piso, les dijo. Entonces ahora les pide hacer una donación de un espacio pues que originalmente estaba planteado solo para un edificio que fuera el CAICE. Pues, ¿no? Hasta ahorita, Karen, lleva muy pocas horas que ya se hizo público este trabajo periodístico. Siempre cuando se publica, se está hablando de algo, hay reacciones, que quizás sea muy rápido para que haya reacciones. ¿Qué reacciones hay hasta este momento después de la publicación? Pues ahorita ya hay como un debate entre los papás, ¿no? Los que sí están de acuerdo con la obra, sobre todo porque dicen que sí es necesaria, algunos. No es que no sea necesario un edificio, sino los padres la catalogan como obra innecesaria por la inversión de los 90 millones de pesos que se hizo teniendo ya los centros, ¿no? Así es. Y que además los niños que reciben servicios subrogados los van a seguir recibiendo, pues, ¿no? Eso no viene a bajar los costos en cuanto a subrogación. Muy bien. Eso es, y pues se ha estado retomando en otros medios y en medios nacionales. También se está retomando. ¿Qué sigue, Karen, a raíz de esto? Pues supongo que tú continuando con trabajos de investigación, pero en caso de este tema, ¿qué sigue de este tema? En caso de este tema nos falta la inauguración. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Zoé Robledo, la semana pasada estuvo aquí en una reunión privada con los papás de la guardería, y él decía, pues reconoce, ¿no?, que en esta obra ha habido desde un problema. Le decía que es una obra que se ha venido emproblemando, decía, ¿no?, desde un principio. Sí, y además hasta hizo verbo, reconoció, hasta hizo verbo sí, en problemando. Y reconoció que hay muchas irregularidades a lo largo de estos 4 años de la obra. Sin embargo, dice pues que él espera ya venir a inaugurar. Había hecho un acuerdo con los papás de venir a inaugurar en 2 semanas. Entonces, en teoría, ya va a entrar en operación, ¿no? Y a decir de los papás que estuvieron en esa reunión, lo único que les hace falta es mobiliario, ¿no? Pero si tú pasas por el centro, te asomas, ya ves las bancas, los consultorios de la primera planta ya están equipados, sí. O sea,
tú lo ves completo, ¿no? Y así luce desde el verano del año pasado, que le he estado yo dando seguimiento y voy y visito varias veces pues al mes el edificio. Al inicio te planteaste algo, ¿fue cambiando la hipótesis, lo que tenías en toda esta investigación que fuiste realizando, entre entrevistas, todo lo que te llevaste para poder juntar, reunir la información? ¿Fue cambiando esto, Karen, no? Fue un cambio radical, no hubo, porque desde que yo empecé la investigación, antes de empezarla ya tenía muchos documentos. Sí. O sea, lo primero que hice fue recolectar parte de lo que ya tenía Alan y parte de lo que yo recolecté. Entonces empezamos ya con una hipótesis muy sólida. Muy sólida. Vamos sí. sobre esto, sobre eso trabajamos, pero por ejemplo sí hubo sorpresas como la donación del segundo piso o que la primera empresa le rescindieron el contrato cuando tenía el 97% de la obra listo. O sea, sí vas como que viendo otras vertientes, pero pues siempre fue lo mismo, ¿no? Un edificio que ahí está, retrasado, que duplicó su obra y que sigue sin ser inaugurado. Después ya de terminar el trabajo, publicarlo, ¿cuál es la satisfacción que te queda, profesional y personal? Profesionalmente, pues sientes tú que pones un granito de arena claro. a la causa del movimiento de los padres de la guardería ABC. Para mí eso es como, ¿de qué manera los puedes ayudar? De esta. O sea, nosotros yo creo que como medios de comunicación nuestra tarea y como periodistas es plantearle a la sociedad, aquí están las cosas, ¿no? Ya cada quien hará su juicio y cada quien tomará sus decisiones, pero siento yo que justo es eso, aportarle un poquito a la causa de la guardería ABC. Perfecto, pues muchas gracias. Tus redes sociales, Karen Silva, ¿dónde te pueden seguir los comaleros? Me pueden seguir en Twitter en @KarenSilvar, con R al final. Perfecto, gracias por estar con nosotros y ya sabes que aquí tienes un espacio. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa, hay mucho que informarle en este Comal de miércoles. Quédese con nosotros, por favor, y no nos cambie. Vamos a una breve pausa y continuamos. Ya regresamos. Seguiremos calentando las noticias en el Comal. Estamos de regreso en el Comal y este estudio pues ha estado de manteles largos. Ahora tenemos al colega y amigo, periodista, reportero, deportista, alborotado, fiestero y demás, Rafael Cano Franco. Rafa, qué gusto. No, igualmente, y los mismos objetivos van de aquí para allá, ¿eh? Bueno, a ver, Rafa, dicen que hay que tener un hijo, escribir un libro y sembrar un árbol. ¿Ya hiciste las tres cosas?
Ya. Ya te echaste el arbolito también. En el caso de los hijos, pues, oficialmente 2. Sí. Extraoficialmente sabe. Los árboles sí hace mucho y ahora pues el otro hijo, ¿no? Sí, el las libro. 12 C de las campañas que ha aventado Rafa. A ver, pues has sido reportero, periodista, has trabajado en pues diferentes campañas, has dado clases en periodismo, en comunicación, conferencias y demás. Pues llevas un largo recorrido en esto. ¿Cuántos años en la comunicación, Rafa? Pues mira, son casi 36 años. 36 años. Ya en el ejercicio del periodismo en diversos ámbitos. De reportero prácticamente 33, así completitos 33. Y con la carrera de periodismo, ¿no? Sí, soy licenciado en periodismo, ahí donde tú también estudiaste. Tú saliste primero que yo. Porque entré primero, ¿no? No porque esté más vieja. No sé. Ándale. Bueno, ¿y qué te llevó? A ver, ¿en qué momento dijiste voy a recopilar mis vivencias? Porque pues has trabajado en algunas campañas, así como en gobiernos estatales, municipales. ¿Cuándo fue que dijiste, a ver, quisiera dejar algo que se quede escrito? Bueno, mira, dicen que la vida te da golpes. El año pasado fue un año bastante complicado en lo personal. Sí. Y uno cuando recibe los golpes de la vida, pues hay dos opciones. Quebrarse como el cristal o hacerse duro. Así es. Entonces yo decidí hacerme duro. Y una parte de la terapia para superar las situaciones difíciles que enfrentábamos fue precisamente ponernos a escribir. Y ponernos a escribir ¿sobre qué? Pues al principio me gusta mucho la historia de México. Mucho y sabes demasiado, eres una enciclopedia con patas. Dicen que no tiene ciencia aborrecida el muchacho, ¿no? Y empecé a hurgar y me di cuenta que tenía mucha información de campañas electorales. Yo mismo acababa de participar en una campaña electoral, pero lo que había eran manuales, recetas de cocina, hagan esto, y van a obtener lleva esto, a ese resultado. Entonces dije, bueno, pues si yo he participado en más de 30 y tantas campañas electorales, me ha ido muy bien en la mayoría de las veces, claro, también ha habido derrotas, pues ¿por qué no escribir desde mi perspectiva lo que yo consideraría que debe de suceder, enfocado más a las personas, porque a final de cuentas, pues sí, se hacen muchos planes, se hacen muchos proyectos, pero quienes los ejecutan son personas, quienes votan son personas, el candidato es persona. No, y quienes los ejecutan son personas, y pues desde personas de todo tipo, de todas sensibilidades y de todas responsabilidades o irresponsabilidades, ¿no? Que al final de cuentas das en la parte más importante. ¿Cuáles son las 12C de las campañas? Bueno, ahí está, mira, podemos hablar de el capital, requieres dinero. Sí, porque mucho dinero. Porque de ilusiones o mucho de dinero, sí. Pensamientos sí. Son mentiras. Candidato, ¿no? Que no tiene dinero, candidato que no gana. Punto. O sea, eso, al menos en mi experiencia, esa ha sido la realidad. Requieres consejeros, buenos consejeros. Pero luego te encuentras con... Pero no los aduladores, de que eres muy fregón. Ahí viene una receta de cómo deben de ser esos consejeros. Sí. Porque también están... ¿Y qué dices de esos consejeros? Porque no falta el que bravo, y hasta cuando la riegan, bravo, muy bien, ¿no? Así debió haber sido. Bueno, lo primero que nada, los consejeros deben de ser gente que no esté en el entorno del candidato para que le puedan hablar con la verdad. Hablarle con la verdad, decirle la verdad siempre, cuando se las pida. Porque si no nomás andar de este pronto. Ahí, sí, exactamente. No nomás ir, oiga, fíjese que acá y que allá, ¿no? Sí. O yo le aconsejaría, porque no sirve de nada. Claro. Y que tenga su tiempo y su momento. Y en base a eso, el consejo es eso, un consejo. No necesariamente es una orden que se debe de acatar. Es una visión diferente, con perspectiva, con experiencia, que se debe acatar. Pero ahí mismo en los consejos están los novatos improvisados. Híjole, ese tipo de personajes que aparecen en la campaña, que tienen poder y que toman decisiones. Muy sazones, ¿no? Y que son muy cerquita al candidato y que se meten en todo.
metichones para todo. Hablo también de la comunicación, pues obviamente es mi campo, Sí. el manejo de la comunicación. No, ¿qué expones ahí en la comunicación? Porque yo quiero decir algo, que siempre en la comunicación se mete todo mundo, todas las áreas quieren meterse en la comunicación. Todos son expertos en comunicación, ¿verdad? Todos. O sea, vieron un video, peor ahora de estar más canijo, ¿no? Porque ahora hay tantos influencers, youtubers Redes, y todo, todo. redes, y creen que porque vieron el video ya traen la receta, ¿no? Había un candidato aquí que era candidato a gobernador que su familia leía, y lo voy a decir con claridad, el suegro de ese candidato a gobernador leía a nuestro amigo Alejandro Islas Galarza, la carta de hoy. Entonces, cuando se quería mandar un mensaje político al candidato, pues se le mandaba a través de la carta de hoy porque lo iba a leer su familia, su suegro, su suegra, y luego oye, fíjate lo que dijo y le iba a llegar. Entonces, todos los medios Sí. cumplen una función muy importante. Y bueno, en la comunicación, pues ahí hablo ya de muchas experiencias, incluso del trato que se debe dar a los periodistas, porque ahora está de moda, entre comillas, ningunear, menospreciar, no atender, Sí. soslayar el trabajo y las buenas relaciones con los medios de comunicación, Hacer con los reporteros. hacer menos. Así también. es, y en ese punto, bueno, ahí establezco una serie de consideraciones que he escuchado y he ido apuntando de muchos lugares a donde he ido y de lo que me van diciendo los propios colegas periodistas. Porque no solo te ha tocado trabajar en el Estado, ¿no? Así es, sí, he trabajado en varias campañas en otras partes, allá en Yucatán. Las fórmulas son diferentes, puesto que te diriges a diferentes costumbres, culturas y demás, o las fórmulas pueden ser muy similares. No, si te enfocas en las personas, tienes que conocer la idiosincrasia de las Claro. personas. No es lo mismo hacer una campaña electoral en Sonora que en Veracruz, o hacer una campaña electoral en Yucatán que hacerla en Chihuahua. Hay Y diferentes esto estamos formas de- hablando desde los mensajes que emitas, Totalmente. desde ¿Con quién? Es el lenguaje. el lenguaje, sí, porque habrá quienes no lo van a entender, ¿no? El concepto social no es lo mismo hacer una campaña electoral para el Distrito Federal que hacerla para Sonora, porque son sociedades muy diferentes. El Distrito Federal es una sociedad mucho más abierta, más dispuesta a la diversidad. Sonora es una sociedad todavía que conserva muchos valores tradicionales, que no es fácil penetrarla y que no es fácil abrirla, entonces el tipo de mensaje que mandas es diferente. En el DF un candidato puede hablar libremente de aborto y de esto y del otro, en Sonora no. Son aspectos que varían en los procesos y en la comunicación. Siempre se ha dicho que cuando va a salir un candidato y de todo, las propuestas, nos tenemos que esmerar las propuestas. ¿Son tan importantes las propuestas? Al final de cuentas, no, sí, ¿qué es lo más importante? O a lo mejor te interrumpí cuando ibas con los 12. No, estás en lo correcto. O sea, la verdad es que la gente no vota con la razón, al menos en México, vota con el corazón. Así es. Entonces, la propuesta va a la razón. Te pongo un ejemplo muy claro que lo acabo de vivir. Ernesto Gándara. Ernesto Gándara se aventó durante su campaña un video todos los días haciendo una propuesta. Yo trabajé en la campaña de Ernesto Gándara, no me acuerdo ni de la primera. Bueno, sí me acuerdo de la primera, ¿no? Que era incluir por ahí un documento de no violencia contra mujeres. Okay. De las otras 90 y tantas, 80 y tantas, no me acuerdo. Porque eran demasiadas propuestas. Sí. O sea, sí, la propuesta es importante, pero se engloba en 3, 4, no más de 7 aspectos. Para que se acuerde para empezar la gente, ¿no? Así es, la gente... Y lo que le llega más a la gente, lo que necesita más la gente. Y no se lo tienes que dar de manera racional, se lo tienes que dar de manera emocional. La gente vota por la emoción. Vamos, por miedo, por amor, por temor, por enojo, Sí. por satisfacción, o sea, por la cuestión emotiva, no por la cuestión racional. Bueno, vamos con los demás aspectos Bueno. que incluyes, ¿sabes? Mira, está también, por ejemplo, la crisis.
todos entramos, todas las campañas entran en crisis. Siempre ¿no? tienen crisis. Y crisis interna y externa, ¿no? Afuera y adentro. Sí. Y háblanos de crisis internas. Pues son los pleitos. Las grillas. Las grillas que nunca faltan. Los machucones de puerta entre los equipos, que sucede. A final de cuentas, cuando estás en una campaña y piensas que se puede ganar, o la ves ya con posibilidades de ganar, muchos de los que están ahí están pensando en el cargo que van a ocupar y ven al que está a un lado como un evidente contrincante para ese mismo puesto. Entonces, pues hay que ir... Se andan haciendo mano de coche. Sí, eso es común. Entonces, ahí tienen que lidiar y torear los diferentes personalidades, pues quien coordina todo y hacerlos que trabajen. Pero las más importantes, las crisis más importantes son las crisis de comunicación. Sí. Pueden existir muchos problemas al interior de una campaña, Cintia, pero si estos problemas no detonan hacia afuera a través de los medios, no pasa nada. No pasa nada, sí. No pasa nada. Se pueden estar agarrando... El problema es cuando detonan, cuando empiezan a aparecer los focos rojos que en redes sociales se empiece a señalar, y luego de las redes sociales algún medio de comunicación tradicional la retome, lo lleve a su portal, a su página, a su espacio de audiencia, y a partir de ahí se convierte en un problema. Entonces, la mayoría de las crisis, el 60 y tantos %, son crisis que pudieron evitarse, porque hay focos rojos. Claro, hay crisis de carácter natural que no puedes detener, no las puedes detener. Vamos, en el libro también hablo de la salud del cuerpo, y una enfermedad, un ataque, algo, es un problema natural, de naturaleza. Sí, que no se puede, no se puede esconder, no se puede. Pero es una crisis. Sí. Entonces, pero la mayoría de las crisis te dan señales, te van avisando. Y si tú eres negligente y no las atiendes, lo que sucede es que la crisis estalla, la crisis detona y empiezan a suceder una serie de hechos. Hay un proceso que sigue la crisis que, si no lo atiendes en su momento, cada vez se complica más y se hace grande hasta llegar a un momento. El momento final es el juicio público. O sea, cuando la gente emite un veredicto respecto a la persona que está siendo enjuiciada popularmente. Es culpable, es inocente, es villano, es héroe. Y a partir de eso ya queda el adjetivo. No sé si ejemplificas crisis tú en vienen ahí muchas crisis, muchos tipos de crisis. Sí, menciónanos ahí una que recuerdes, una... Bueno, pues hay crisis, por ejemplo, por cuestiones de índole sexual. O sea, a un candidato o a una candidata, sí, que esté casado y lo agarren de yupi, sí, por otro lado. Que lo agarren por ahí. Menciona el caso de un gobernador en Nueva York, del Partido Demócrata, que se decía muy diferente, que él hablaba de esto y lo otro, y a la hora de la hora era el cliente número 9 en una lista de un burdel de prostitución de lo más exclusivo. Sí, y Rafa, ahí te voy a preguntar algo. Aquí lo de la incongruencia pega muy, muy fuerte, ¿no? Porque habrá alguien o algún candidato o alguna candidata que se muestre quizá como sea y que sea aceptada, pero alguien que lleva el doble discurso, ahí puede ser una crisis más fuerte, ¿verdad? Sí, no, claro, o sea, a final de cuentas, bueno, habría que ver, una cosa son las críticas y otra cosa son las crisis. Sí. A alguien lo pueden criticar por lo que hace, por lo que plantea, por lo que dice, pero la crisis en sí misma tiene características, ahí están señaladas, muy singulares. Te lleva a un estado de persecución, de pronto pierdes el control de lo que está sucediendo, hay un acoso de los medios de comunicación, hay una necesidad informativa, la situación se vuelve turbia, ¿sí? Y de pronto el entorno se vuelve adverso. Sí. Entonces, todo eso se tiene que operar comunicativamente hablando. Oye, Rafa, ¿y ha habido un cambio, una diferencia en las campañas que te tocaron hace muchos años a las campañas de ahora por la presencia o por la fuerza de si es que la tienen, las redes sociales?
ha habido un abismo de las campañas de antes a las de ahora con respecto a las redes. Sí hay un cambio, no precisamente un abismo, pero sí hay un cambio notorio, notable y evidente. Obviamente hoy las redes sociales tienden de alguna manera a potencializar los efectos del mensaje. Obviamente las redes sociales, así como los medios de comunicación, en su momento los tenías que segmentar y decir, este medio lo quiero para este mensaje y este medio lo voy a utilizar para aquel y a este medio lo quiero para acá y a la radio voy a usar. Ahora también las redes sociales tienes que buscar tus grupos, los enfoques, los intereses de ese grupo para hacerle llegar información, tienes que establecer pautas, tienes que buscar lineamientos. Algo muy parecido a lo que se hacía con los medios tradicionales, pero ahora enfocado a redes sociales que pocos conocen. Se sabe lo que hay que hacer en redes sociales. El problema es que conozcas cómo hacerlo. Ese es el cómo es la gran diferencia. Sí, antes, Rafa, se decía mucho, recuerdo, ¿no? Creo que pues nos tocó todavía a quienes hemos asistido a alguna cumbre de comunicación, de que se hablaba de que el candidato, la candidata tiene que tener carisma nato, pero no inventárselo y todo. Creo que ya eso quedó atrás porque pues no han ganado los muy carismáticos, ¿no? O sea, ¿cuáles serían las características esenciales o las más importantes que debiese tener un candidato o una candidata? Para mí sería que fueran honestos, nada más. Híjole, pero pues nada más, han ganado nada más. los honestos. Bueno, te voy a decir. Para mí sería que fueran honestos. Sí. Honestos no solamente en su comportamiento como gobernantes, sino también honestidad en su vida familiar, en su vida personal, en su vida profesional. Ese tipo de honestidad, es decir, que fueran buenas personas. Sí. Porque las buenas personas pueden ser buenos gobernantes. Claro, claro. Es un poco más difícil que se corrompan. Y a partir de la honestidad, que hablaran con verdad. Y hablar con verdad implica no ser soberbios para evitar que te quedes clavado en tus propias mentiras, sí, como luego sucede. Yo tengo otros datos, sí, lo que yo digo así es, nadie me puede contradecir porque yo tengo la verdad absoluta. O bien cuando se convierten en así muy mediáticos, lo vemos con el caso del gobernador de Nuevo León, que pues para muchos era como que wow, que cómo maneja las redes y que es un influencer y que es... Y ahorita viene como de pico porque pues con dos situaciones de crisis, que lo que fue el del feminicidio de Devani y con lo del agua, pues ya el amigo está desquiciado, ¿no? Bueno, y son dos cosas que no han sido tan fuertes, digamos, ¿no? A Samuel García le pasa lo que a muchos gobernantes, o lo que a muchos que fueron gritones opositores, sí, que cuando llegan al gobierno, de pronto ven otra sí. Ven desde otra perspectiva. El dicho de que no es lo mismo borracho que cantinero, exactamente, ¿no? Pues exactamente. nunca va a ser igual. Sí, entonces no es lo mismo. Sí. Y lo entienden ya muy tarde. Sí. Pero además desilusionan de inmediato. Sí. Desilusionan de inmediato. O sea, el caso de Samuel Digo, García pero, es decepcionante. Sí, el pero, tipo es un ignorante. Pues. Hubo algunos que nunca nos ilusionó. Yo siempre defendí ese punto y siempre con Daniel chocábamos porque él decía que wow, que el supercandidato, que el super... Y yo le decía, pero ¿super qué? Super, sí es cierto, muy bueno para las redes y así hizo un relajo y se dio notar y todo, pero pues nunca mostró... Bueno, es que también ahí hay diferencias. Una cosa es ser un supercandidato y otra cosa es ser un supergobernante. Hay ejemplos muy claros de muy malos candidatos y excelentes gobernantes. Entonces, y excelentes candidatos y pésimos gobernantes. Ahí está lleno de ejemplos la historia de nuestro país, de nuestro estado, lo podemos analizar. Es el caso de Samuel García, fue un muy buen candidato, con mucho carisma, mediático y también crearon como una novela, ¿no? Como lo que se hizo con Peña Nieto y algo así. Una esposa, ¿no?, que le ayudaba ahí, muy atractiva. Sí, muy influencer. Así es. Incluso llevó influencers a su campaña, aunque les pusieron un multón por eso. Sí. Pero bueno, ya como gobernante, pues ha sido una decepción. Sí. ¿Y qué es lo más, no sé si venga en el libro que escribiste,
tiene que ser una persona reconocida, que tenga, o se puede sacar así a alguien por abajo de la manga y hacerlo o hacerla rentable a nivel de marketing, Rafa. No, es que mira, aquí en Hermosillo te voy a recordar el caso de aquella candidata del Partido Acción Nacional que era panadera. Sí. ¿Lo recuerdas? Sí, cómo Fue no. candidata. Lucecita. Fue candidata a diputada. Por el distrito 3. Fue candidata a diputada federal, no hizo campaña. Nada. En absoluto, nada. Ni la conocían. Sí, ganó. Y ganó. En alguna ocasión el señor Héctor Larios o varios candidatos que tuvo el PAN a distritos locales o federales, sí. ganaban sin hacer campaña. Fueran buenos, fueran malos, tuvieran educación o no tuvieran. Y Héctor Larios, un pésimo candidato. O sea, es. porque muy hosco, muy... Así es. Pero, y bueno, ya entendió que no puede ser candidato y por eso ahora es nada más pluri o se quedó en el PAN. Bueno, sí. El caso de Morena es lo mismo. En el caso de Morena, los candidatos de la elección antepasada y la pasada, pues muchos de ellos son perfectos desconocidos. Pero, ¿qué sucede? Hay un entorno, ¿Sí? hay un clima, y ese clima los arropa. Así es. Los arropa. Y bien que entonces, los arropa. no importa si tienen educación, no importa si son carismáticos, no importa si saben hablar. No importa cómo salieron en la foto. Es más, bien gachos, ahorita la imagen es, entre más pueblo te veas, más votos ganas. O sea, entre más burdo, entre más desaliñado, entre más malo seas para expresar ideas. Entre más raza seas. Así es. O sea, adánico totalmente, así. Sí. Y los vemos, y cuando llegan a los puestos donde se requiere conocimiento, sobre todo en el Poder Legislativo, pues vemos las burradas. Sí. O sea, le sale precisamente eso. Y en cuanto a los votantes, ahorita decías que se vota con la emoción, independientemente del tipo de emoción, pero hay diferentes tipos de votantes o somos todos muy parecidos, muy iguales, porque pues si cuando vemos gente que defiende a X o Y candidato, pues decimos, mamacita querida, pues ¿qué le ve? Que yo no le veo, ¿por qué? O sea... No, sí hay segmentos, o sea, por ejemplo, está el segmento de los jóvenes. Los jóvenes tienen sus ambiciones, sus aspiraciones, y los candidatos les dedican muchísimo tiempo, pero los jóvenes no votan. No se levantan porque no van crudos. No van a votar. No van a votar. Y eso está demostrado en los resultados. En las estadísticas ahí están. Los jóvenes no van a votar. ¿Quiénes votan? Votan personas, y hablo mayoritariamente, votan la gente de los 30 a los 65, 70 años. Pero los que más votan son las personas adultos mayores. Okay. Curiosamente, son los que van y salen a votar. Sí, y van tempranitos. Y son los primeros en la fila. Sí. Entonces, sí hay segmentos por edades, por aspiraciones, por condiciones económicas, sí hay por género, hombres o mujeres. ¿Quién vota más, los hombres o las mujeres? Votan más las mujeres. Sí. Las mujeres son más participativas. Sí, el segmento de las mujeres tiene mayor, como que son las que llevan al marido, vaya. Y si la mujer define el voto, si la mujer decide su voto y el marido no, generalmente la mujer es la que lo induce a votar por. Sí. Por eso es muy importante el segmento femenino. Llegarle al segmento femenino. Llegarle al segmento femenino. Entonces, pues así es, así son en nuestro pueblo, muy diferentes a como son en Estados Unidos. Y a pesar de eso, en Estados Unidos también el populismo les ganó. Y encontraron a un Donald Trump y encontró el punto de odio necesario para juntarlos a su alrededor y que votaran por él. Y el punto de odio que logró Donald Trump fue decir, los mexicanos. Sí. Bueno, pues este es el libro de Rafael Cano. Rafa, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿A quién lo diriges? ¿Lo puede digerir todo el mundo? Todo el mundo. ¿Está de fácil lectura? Tú eres muy claro siempre para hablar y para escribir. ¿Está fácil de entender? Está fácil de entender. Obviamente va enfocado a las campañas, pero también sirve para las organizaciones, para las empresas,
Porque donde quiera tiene que haber una excelente comunicación. Así es, para que los todo fluya gobiernos, mejor. para los gobiernos, o sea, en todas partes, para las instituciones, en todas partes se requiere comunicación, en todas partes hay personas, en todas partes hay liderazgos, en todas partes hay crisis, en todas partes intervienen las esposas o los esposos, ¿sí? O sea, en todas partes. Donde quiera se meten. Sí, donde quiera, entonces Oye, va Rafa, dirigido a todos. ¿Y dónde lo puede comprar la gente? Bueno, ahorita yo estoy a punto de hacer una presentación ya formal del libro. ¿Cuándo? No lo hemos definido ahí porque andan un grupo de amigos ahí organizándolo. No lo hemos definido todavía si es para la otra semana o para la otra, porque además tengo que ir a otras ciudades donde también tengo unas presentaciones del libro, y ahí sí ya establecidas. Y por lo pronto pues es conmigo de manera directa. Perfecto. De manera directa. Voy a buscar a ver si lo puedo en alguna colocar librería. en alguna librería o en algunos estantes ahí, pero de manera directa conmigo en mi Facebook, Rafael Cano Franco, el juglar de la red, en mi teléfono, en mi Twitter, @CanoFrancoR. Perfecto. Ahí me pueden contactar y yo de inmediato respondo. Muy bien, Rafa, pues un gustazo tenerte. La media hora se nos fue como nada. No, muy rápido. Podemos platicar mucho tiempo. Sí, como no, hay mucho además y bueno. Nos tocó trabajar hace muchos años juntos, a mí y al Rafa. Bueno, ya nos ha tocado de todo. Ella ya había terminado la universidad. Hasta convivir, ¿no, Rafa? Nos ha tocado Sí, con cómo bebé no. también. Convivir y con Recuerdo bebé. algunas noches ahí, Bueno, en algún estacionamiento. nos vamos. Bueno, gracias, Rafa, por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ti. Vamos a una pausa, no nos cambies. Vamos a una breve pausa y continuamos. Ya regresamos. Seguiremos calentando las noticias en El Comal. Bueno, y regresamos. Gracias, qué bueno que sigue bien pendiente de esta emisión de El Comal de miércoles 29 de junio del 2022. Si usted apenas está pues siguiéndonos, muy mal, porque empezamos a la 1, recuerde que estamos de 1 a 3 de la tarde y pues si no se puede vernos a esta hora, pues ahí se quedan los comales en el Twitter de @comaleros, en el Facebook nos encuentra como Comaleros y en YouTube como El Comal. Gracias por comunicarse, José Óscar Camus, como todos los días, aquí pendiente, Marta Olivia Dórame, Mario Sotelo, buenas tardes amigos, saludos. Anilú felicita a Rafael, se ve muy interesante su libro, sí, muy interesante porque pues ya son varios años de mucho conocimiento y de hacer las cosas, porque hablar o escribir de algo que no te ha tocado hacer, pues no. Entonces, si ya te ha tocado estar, y como bien lo dijo Rafael, le ha tocado pues los triunfos, pero también le ha tocado las derrotas, y pues uno aprende a veces más de las derrotas que de los triunfos, porque ahí todo es
Bueno, y así, gracias. Gracias por seguir. Pues si apenas nos está siguiendo, gracias a Argelia López, que a través de YouTube también está pendiente. Por acá nos envía mensaje. Gracias, dice, qué par de excelentes entrevistas y pensar que algunos creen que descubrieron el agua hervida, jaja, nos dice. Sí, qué interesante, ¿no? Hablar con colegas periodistas, porque pues siempre tienen mucho que aportar. Gracias, José Miguel, aquí ya le pasé tus saludos. También, Anilu, ya le dije. Marcos, también aquí ya le mencioné. Elena, gracias por estar al pendiente. Gracias a María Elena Iruretagoyena, todos los días pendiente de este espacio. Qué gusto nos da saludarla. Bueno, de esto le hemos informado y le vamos a seguir informando. En el Comal hallan un cuerpo calcinado en la colonia Zaguaro Final. El PRI quiere que mexicanos tengan acceso a las armas de mayor calibre para la defensa. Asesinan al periodista Antonio de la Cruz del Diario Expreso de Ciudad Victoria. Suman con él 12 periodistas asesinados en nuestro país durante este 2022. México, Estados Unidos, Guatemala y Honduras establecen un grupo de acción contra tráfico de migrantes. En Mexicali, un militar falleció tras ser enterrado vivo por personal de la Sedena. La Asociación Estatal de Padres de Familia solicita se retome el programa de uniformes escolares. Más adelante vamos a platicar con el profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, José Andrés Humano. Nos trae el tema: el PRI va por la reforma para facilitar acceso a las familias a las armas de fuego. También vamos a platicar de este tema con el licenciado Andrés Montoya. Él es licenciado en Derecho, catedrático y asesor en Derechos Humanos. Y también vamos a tener aquí a Jesús Enríquez López, porque se va a volver a presentar la obra Ni Princesas ni Esclavas, que por cierto nos van a regalar boletos para que estén muy pero muy atentos. Gracias a Enrique Victoria Pérez por acá, felicidades Cintia y muy buenas tardes. Gracias a Alejandra Sánchez, saludos, buenas tardes comaleros, felicidades a los Pedros y Pablos en su día de santos. Sí, les pusimos las tardecitas por acá y felicitábamos aquí a los Pablos, a Pablo, José Pablo Rivera Villa, que pues él está de onomástico. A ver, no se vaya a ir de Bau ahora porque está de onomástico. Bueno, continuamos con más información. Qué gusto que nos esté acompañando. Pues en la cajeteada, por ahí ahorita que hablábamos del gobernador de Nuevo León, Samuel García, no soy Tlaloc, dijo, y bueno, un video ahí que se viralizó, estaba explicando cómo podía llover y todo. Ahí hasta estuvieron relacionando a Jesús Antonio Jubera, le ponían, mira para que aprendas, @climaillo en el video, pero aquí lo vemos, aquí lo tenemos para la cajeteada. En toda esta área va a haber muchas nubes, de 4 de la tarde, del martes, hasta mediodía del miércoles, mucha nube. Ya ahorita estamos empezando a bombardear para que la nube se quede aquí y llueva aquí 6 o 7 horas. No quiero que se vaya a Galeana, no me interesa que se me vaya al norte. Aquí ocupo la nube lloviendo 7 horas. Para que todo ese escurrimiento en la sierra, en Santiago, me ayude a recuperar la boca, que está seca. Por eso no puedo mandar agua, miren, 0. A toda mi gente del sur, yo ahí viví toda mi vida, en Del Paseo. Me hablan todos los días tíos, vecinos, primos. ¿Qué pedo? ¿Por qué no llega el agua? Pues porque la boca alimenta este sector y está en 0. Si hoy logramos, bueno, primero no soy Tlaloc, si hoy llega la humedad como se ve y le atinamos al bombardeo aquí y me escurren todos estos ríos a la boca y esta la recuperamos, ya fregamos al menos unas semanas, porque voy a tener cuchillo al 100%, Cerro Prieto a la mitad y boca ya dándole agua
desde Santiago. Pues ahí está, ¿no? Pues ya lo vieron. Ocupa, dice, una nube lloviendo 7 horas para avanzar en la crisis del agua. Pues ahí está. Con lo histriónico y lo que le encanta, lo mediático, las redes sociales, pues él encantado compartió. Vamos con más, ya les decíamos ahorita que suman ya 12 periodistas, ¿no? Asesinados en nuestro país. Qué fuerte la violencia, pero la violencia en todos los ámbitos, digo, nos estamos dirigiendo o hablando de este periodista que fue asesinado hoy por la mañana, pero pues esto no es solo de los periodistas, es la sociedad en general que estamos en riesgo, que por cierto, al parecer también hacía labores en el área de comunicación social de Movimiento Ciudadano, porque su dirigente nacional, Dante Delgado, dice: lamento profundamente el cobarde asesinato de nuestro compañero y amigo Antonio de la Cruz, periodista y encargado de comunicación social de Movimiento Ciudadano, que perdió la vida tras haber sido atacado junto a su hija, quien en estos momentos se encuentra en estado grave. Y quizá usted diga, ¿y pues qué hacía? Trabajando y aparte de estando, los salarios son tan bajos que en ocasiones se tienen que tener 3 hasta 4 trabajos, 2, 3 responsabilidades. Dante Delgado, a través de su cuenta de Twitter, dice: exigimos a las autoridades estatales y federales actuar para que este crimen no quede impune, como tantos otros en el país. A los deudos y familiares de Antonio de la Cruz, toda nuestra solidaridad. Y pues así las cosas, ojalá que ya no tengamos que seguir enlistando más personas que por la inseguridad que se vive, pues son asesinados. En Mexicali, Baja California, un militar